con esta imagen llegamos al jueves, ya antesala de fin de semana a través de este cristal. Gracias por estar con nosotros. Y el ocaso de una estrella del fútbol, Dani Alves, del éxito a la cárcel por varios años. Hoy fue condenado por violación. Vamos a revisar este caso porque no solo se trata de la caída de un famoso, hay más al respecto. Además, ¿cuál será el destino de la elefanta Annie? Que aquí le hemos dado seguimiento a esta historia. Pues ya hay respuesta por parte de la autoridad. ¿A dónde irá? Le tengo toda la información. Y también, híjole, ya verá lo que ocurrió en Pollerías El Pechugón. Vea nada más la imagen. ¡Qué historia! Yo creo que ya con ver usted la imagen, pues la historia se cuenta sola, ¿no? Pero ahorita vamos con los detalles, con todo esto y más. Comenzamos. Bienvenidos. Y este jueves un hombre acapara titulares en varios países. Está en México, está en España, está en Latinoamérica completo. Dani Alves, vamos a platicar un poco de la situación alrededor de Dani Alves. Era una superestrella. El futbolista Dani Alves hoy es el protagonista de la caída de un atleta multipremiado cuyo destino, al menos los próximos años, es la prisión. Fue condenado hoy en un tribunal de Barcelona por violar a una joven. Y mire, ¿qué fue lo que pasó? Exactamente de qué lo acusan. Aquí tenemos el reporte completo. 4 años y 6 meses de prisión. Es la condena que recibió Dani Alves por la violación de una joven de 23 años. Durante el juicio en el que se encontró culpable al futbolista, la víctima relató que la agarró bruscamente, la tiró al suelo y abusó sexualmente de ella en el baño de una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022. Entre las pruebas que mostró la parte acusadora estaban las lesiones de la víctima en ambas rodillas, el comportamiento que ella mostró inmediatamente después del abuso y la existencia de secuelas psicológicas. ¿Pero qué pasó en más de 400 días desde que ocurrieron los hechos? La joven lo denunció 72 horas después de la agresión. Dani Alves ya estaba en México para incorporarse a su equipo, los Pumas de la UNAM. Sin embargo, regresó a España 3 semanas después, cuando falleció la mamá de su esposa. Aprovechando su estancia en ese país, las autoridades lo llamaron para aclarar un caso que inicialmente era de acoso, pero tras su declaración se encontraron varias contradicciones, por lo que de inmediato fue puesto en prisión preventiva. Desde entonces, el exfutbolista dio al menos 5 versiones diferentes de lo ocurrido aquel día. Primero, dijo que no conocía a la denunciante. Luego, aceptó que se metió con ella al baño, pero que no pasó nada. En una tercera versión, dijo que solo hubo sexo oral. El año pasado, por primera vez reconoció que hubo penetración, pero con consentimiento, y dijo que no había confesado por miedo a perder a su esposa a causa de una infidelidad. Finalmente, se justificó diciendo que estaba gravemente perjudicado por consumo de alcohol. Además de los 4 años y medio, de los cuales ya ha cumplido 1 año y 1 mes en prisión, la sentencia le impone una pena de 5 años de libertad vigilada. También se le prohíbe acercarse a la víctima y una indemnización de 150,000 euros, cerca de 3 millones de pesos, ya abonados con anterioridad por los daños morales y las lesiones causadas a la joven. Cabe mencionar que por esta cantidad, los años de sentencia se redujeron a la mitad. Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos. Vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Alves ganó más de 40 trofeos para Brasil y clubes como Barcelona, Sevilla y Juventus. Tras su arresto, fue despedido por los Pumas, equipo en el cual jugó solo 13 partidos. Para Imagen con información de Cintia Carranza. A ver, dígame usted allá en casa, participe con nosotros en redes sociales. ¿Es justa la justicia en este caso? 2 cosas, mire. Primero, claro, hay que aplaudir el valor de la víctima porque denunció a una figura de este tamaño, ¿no? Segundo, Alves prometió esta cifra de reparación del daño, la autoridad la consideró suficiente, ya se recibió esa transferencia incluso, pero ¿con eso se reduce una condena así de fácil? A la pena más baja además, a 4 años. ¿Y qué onda con el daño psicológico, no? Que le ocasionó
a la víctima. Desconocemos la verdad si ella fue la que aceptó esta cifra, porque lo que sabemos al momento es que ya está hecho el pago, pero ni ella ni su abogada han salido a aclarar ese punto, ¿eh? Si ellas fueron las que aceptaron esta cantidad. Lo importante aquí, creo yo, es resaltar el valor de la denuncia. ¿Cuántas mujeres, cuántas de nosotras hemos sido víctimas, dígame, de este tipo de violencia y nos quedamos calladas? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Pero aquí está una prueba de que por más importante que sea la figura de nuestro agresor, es una prueba, aunque a medias, si vemos la condena que recibió, pero bueno, son pasos que estamos dando, ¿no? Ahí es donde deben estar los violadores, en la cárcel. Esto fue en España. En México, ¿será que también podemos tener esa certeza? Lamentablemente, hay cifras preocupantes en nuestro país. Alrededor del 91% de estos casos permanecen en la sombra de la impunidad, pero no por eso vamos a callarnos, ¿eh? Hay que denunciar. ¿Se acuerda del hashtag #MeToo? Qué importante fue este movimiento y a raíz de eso cayeron muchas figuras importantes. Sigámoslo haciendo, no nos podemos dejar. Mujeres que nos están viendo esta tarde. Insisto, Dani Alves ya está condenado, pero antes de él le hemos hablado de otras figuras, ¿no? Figuras públicas, como el boxeador Mike Tyson, por ejemplo. Él pasó 6 años en prisión por violar a una modelo. También el caso de, precisamente con este Me Too que desató, ya sabe usted, toda esta ola de denuncias. Harvey Weinstein, quien purga 2 condenas que suman 39 años de prisión. Hace unos meses el actor Danny Masterson recibió una cadena perpetua. Y aquí en México, hace solo un par de semanas, el exdiputado Saúl Huerta fue condenado a 22 años de prisión por abusar de un adolescente. Ojalá que este sea el ejemplo en el caso de México, ¿no? Para que haya más condenas por estos ilícitos. Y esto hablando de personajes públicos, pero el abuso sexual va mucho más allá de ellos. Usted lo sabe, un agresor, lo mismo puede ser este futbolista súper famoso, que un productor también súper poderoso, un legislador, pero también su vecino, ¿eh? Un maestro, desgraciadamente un familiar, un jefe, un compañero de trabajo. Por eso importa que hablemos de esto. Mire, tan solo en enero de este año le cuento que se abrieron más de 1,400 carpetas de investigación por violación, y condenas como las de Dani Alves nos dicen que estos delitos cada vez se denuncian más. Eso es bueno, y cada vez con mayor frecuencia denunciamos. El castigo alcanza a los responsables también, no importa quién sea. Por eso le digo, es la importancia de alzar la voz, de denunciar, que tratemos pues que estos hechos no queden así en la impunidad. Y se acuerda que aquí le platiqué de esta mujer que abandonó a una pequeña. Qué desalmada, ¿no? Abandonó a su hija de solo 2 años. Ahí está la imagen. Aquí se la presentamos, pues ya tenemos seguimiento. Ya la identificaron. Se trata de Janet López. Dijo además ser la mamá de esta bebé. Ella la dejó sola con 5 pesos en una mano y un pan en la otra. ¿Qué le parece, eh? Esto sucedió en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Autoridades ya la están buscando. Si usted la reconoce, si la ha visto, denúnciela, por favor, llamando al número que está apareciendo en este momento en pantalla. La niña está bajo resguardo, sí, pero pues hay que saber en qué entorno de violencia vivía esta pequeña. Imagínese, tenía quemaduras en una pierna, por ejemplo, cuando la encontraron. Y no va a creer esto que ocurrió en las pollerías El Pechugón, allá en Quintana Roo. Voy contigo, Joana Maldonado. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristal. Te saludo desde Cancún, Quintana Roo. Estamos en la avenida Lombardo Toledano con Leona Vicario, es la avenida principal. Una avenida muy fluida aquí en Cancún, en donde se encuentra este negocio, pollos rostizados, que hace unos días pues fue víctima de la delincuencia. Un solitario sujeto ingresó, tiró la puerta y al intentar huir se quedó atorado en la campana del negocio. Las fotos se viralizaron rápidamente, las imágenes fueron dadas a conocer por el cuerpo de bomberos, quienes lo rescataron durante la madrugada del pasado martes. El hombre fue trasladado al Hospital General. Para su buena suerte, pues no tiene heridas de consideración ni ninguna lesión, y fue solamente llevado a la policía municipal para el deslinde de responsabilidades. No logró su objetivo, evidentemente, que fue asaltar y llevarse objetos de valor de este negocio, que no es la primera vez que es asaltado de la misma manera. Hasta aquí el reporte, Cristal. Muy buenas tardes. Pues es que hasta para ser ladrón hay que tener tantita, ¿no? Inteligencia. Vea nada más, ahí se quedó atrapado. Así la historia del Pechugón. Ahora le voy a hablar de otro caso de feminicidio, lamentablemente. Mire, este sucedió en la capital del país. Los familiares de Diana Laura están pidiendo que se castigue a su expareja. Conozca esta historia.
Ella es Diana Laura, tenía 27 años. Diana Laura fue asesinada por su expareja. Ambos eran padres de un niño de tan solo 1 año de edad. Su cuerpo fue hallado este martes. Presentaba lesiones en el cuello. Estaba debajo de su cama en su domicilio de la alcaldía Coyoacán. Fue su madre quien hizo el hallazgo cuando acudió a visitarla. Hace 2 semanas, Diana Laura recibió amenazas de muerte. El remitente, su expareja, Luis Abraham N. Autoridades informaron que en el análisis de las cámaras de seguridad privada observaron a este sujeto entrar a la casa de la joven, pero no ubicaron el momento en que se le ve salir. Sin embargo, otras indagatorias señalan que después de asesinar a Diana Laura, saltó una barda que está atrás del predio. Horas más tarde, oficiales acudieron al llamado de un joven de la misma colonia. Había sido asaltado a solo 1 kilómetro de distancia de la casa de Diana Laura. El ladrón lo había amenazado con un cuchillo. Se trataba de Luis Abraham N. Este sujeto fue puesto a disposición del MP por robo, pero la familia de la joven espera que también le imputen la acusación por feminicidio. Para Imagen, Iván Mejía. Los feminicidios, una realidad en nuestro país donde el hecho de tener una hija mujer ya nos da miedo. ¿Está de acuerdo conmigo? De pronto decimos, híjole, es que va a estar más susceptible, va a ser víctima de estos desgraciados. La verdad es que sí vivimos las mujeres una situación muy, muy difícil aquí en México. Y mire, la violencia también contra la comunidad trans continúa. Esto sucedió en el Parque Cuitláhuac de la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Vanessa, una mujer trans, fue encontrada muerta. Su cuerpo, hallado con heridas punzocortantes en el tórax, fue trasladado al Ministerio Público. Las autoridades ya detuvieron a un hombre que es el probable responsable de la muerte de esta mujer de 35 años. Y recuerda la balacera de la que le conté ayer aquí, que ocurrió en una fiesta de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 2 muertos, un integrante de un mariachi, un cantante. Bueno, le cuento que integrantes del grupo delictivo, que al parecer fue el responsable de esta agresión, sacó del hospital a su líder, identificado como Luis Alberto N. Oye, pero tanta seguridad que hay en los hospitales para estos temas, ¿no? Además, mandan elementos cuando son estos casos, y así se les escapó, así de fácil. Él recibió una bala, un balazo en el brazo izquierdo, estaba internado en el hospital, pero antes de que terminaran de revisarlo, 2 hombres armados entraron al lugar y se lo llevaron. Banco Multiva presenta. Vamos al tema de la inflación en nuestro país. Se está desacelerando, le cuento. Según el INEGI, en los primeros 15 días de febrero, la inflación general anual se ubicó en 4.45%. Estamos hablando de una disminución del 0.10% en el índice nacional de precios al consumidor respecto a la quincena anterior. También le cuento que el coordinador de la Alianza Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Javier Ramos Franco, identificó que el 35% de los residuos generados en la capital provienen de los empaques y embalajes, la mayoría de ellos elaborados con plásticos de baja densidad. ¿A poco no usted a partir de la pandemia empezó a confiar en hacer compras en línea y demás? ¿Y no le llegan unas cajas enormes, unos plásticos gigantes para un trapito que pidió, para cualquier cosita? Pues ahí están las consecuencias, ¿no? Y propondrá él reformas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal precisamente por este tema, con la intención de abordar el incremento de plásticos de un solo uso. Banco Multiva presentó. Y también en Acapulco, Guerrero, encontraron los cuerpos de 2 hombres en una cabaña ubicada en Playa Condesa. Ambos estaban atados de las manos, tenían un torniquete en el cuello y otras marcas de tortura. Elementos de la Fiscalía Estatal recopilaron pruebas y explicaron que todo indica que fueron asesinados en el lugar. Los cuerpos fueron trasladados a la CEMEFO de Acapulco y son imágenes verdaderamente lamentables encontrarlas después de todo lo que han tenido que atravesar tantas familias en Acapulco, tantos pequeños, medianos empresarios, y encontrarnos de nuevo con estas imágenes verdaderamente lamentables. Y en Celaya, Guanajuato, dieron el último adiós a una mujer policía y a su hija, quienes fueron asesinadas este martes. Mi compañero Luis Negrete nos tiene más información. Luis, me enlazo contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Para informarte que la noche de ayer y mañana de hoy se llevó a cabo el velorio de la ex elemento de seguridad pública de Celaya, Teresa Castro, y de su hija de 8 años de edad, las cuales fueron asesinadas la mañana del martes.
afuera del fraccionamiento Hacienda Natura, lugar donde ellas tenían su domicilio. En unos momentos más se llevará a cabo una misa de cuerpo presente en el Templo de la Divina Providencia, que se encuentra a mis espaldas, y posteriormente serán sepultadas. A este respecto, el secretario de Seguridad Pública de Celaya, Jesús Rivera Peralta, calificó este hecho como una barbarie, al tiempo de asegurar que los homicidios en contra de policías en esta localidad se debe al buen trabajo que han desempeñado en su lucha contra la delincuencia. La gran mayoría de las y los compañeros que han fallecido en cumplimiento de su deber son porque están haciendo frente a la delincuencia. Cristal, por otro lado, el comandante de la 16ª Zona Militar con sede en el municipio de Irapuato, Enrique García Jaramillo, reconoció que grupos criminales que operan en este municipio de Celaya y en la zona Laja Bajío contrataron a exmilitares colombianos para asesinar a policías de la localidad. El reporte que tengo desde Celaya, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Y en otros temas, si usted quiere estudiar en alguno de los planteles educativos navales de la Secretaría de Marina, apúrese porque la convocatoria vence el 10 de marzo, es decir, en poco más de 2 semanas. Para el proceso de selección es necesario registrarse para aplicar el Ceneval el próximo 21 de abril. El examen se hará a distancia y usted podrá consultar los requisitos de esta convocatoria en el portal que está apareciendo en estos momentos en su pantalla. Tenemos que hacer una pausa comercial. Es muy breve y regresando platicaremos de Melanie. La encontraron sin vida en un hotel. Su abuelita murió de la impresión cuando le dieron la noticia. Con eso y más volvemos. Son las 2:30 de la tarde. De esto también debe enterarse. Reportan la desaparición de 5 campesinos en Veracruz. Viajaron de Actopan al puerto, acudieron a una audiencia por la disputa de unos terrenos. Familiares exigen su búsqueda. Vinculan a proceso al exfiscal de Veracruz, a Jorge Winkler, que está acusado de tortura por hechos ocurridos en mayo de 2018. Salvavidas de Ensenada y elementos de la Marina siguen con las labores de rescate para encontrar a los 7 militares extraviados en playas de Chapultepec. Vincularon a proceso al ex líder de bomberos de la Ciudad de México. Ismael N. permanecerá en el reclusorio norte, donde ya enfrenta un proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en Hidalgo aplicaron un biológico a palmeras en riesgo para combatir una plaga de hongos. Fue desarrollado por la Universidad Politécnica de Pachuca, un ejemplo de la ciencia mexicana. Y ahora voy contigo, Adriana Treviño. Mi querida Cristal, ya estoy de regreso y lo hemos estado recordando. El Cutzamala está a punto de secarse. Vea esto. Así se ve la peor sequía de la historia en las presas que abastecen al sistema Cutzamala, a punto de llegar el día cero, cuando no se pueda bombear ni un solo metro cúbico de agua. En Valle de Bravo y Villa Victoria, en el Estado de México, queda claro que el futuro nos alcanzó. El apocalipsis ahora. Estamos con 17% abajo de lluvias del histórico y esto acumulado a varios años es el resultado que estamos viendo, pero no es la única razón, también la otra razón es lo que se le saca para el uso de la Ciudad de México. El problema es que llevamos ya por lo menos 2 décadas haciendo un mal uso del agua en una zona metropolitana que no deja de crecer. Las islas o montículos de tierra emergen en medio de las presas que cada vez se van haciendo más cortas y más angostas. Es probable que de no haber tenido tanto asolvamiento la presa, la capacidad de carga hubiera sido mucho mayor y probablemente no hubiéramos llegado a este punto crítico tan rápido como llegamos. El almacenamiento promedio en las presas Valle de Bravo y Villa Victoria es de apenas 30%. Se estima que la presa Valle de Bravo pierde 3 centímetros de agua al día debido a la sequía. Y viene lo peor, con el pronóstico de una temporada de secas muy intensa. Datos del Servicio Meteorológico Nacional establecen que durante enero la sequía severa y extrema aumentó 1.7% en la cuenca del río Cutzamala, de donde depende la recarga. Según las cifras más recientes, la sequía de moderada a severa creció en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, mientras que la sequía excepcional, la más grave de todas, tuvo un repunte en Querétaro e Hidalgo. Para estas fechas, el agua debería de llegar hasta aquí.
El cálculo del organismo de cuenca Aguas del Valle de México es que si las lluvias no nos favorecen pronto, el día cero llegará el 26 de junio de 2024, que es cuando el sistema Cutzamala alcanzaría el volumen mínimo de operación y en ese momento se dejaría de bombear agua para abastecer a 12 alcaldías de la Ciudad de México y 14 municipios del Estado de México. En la cámara, Elías Mateos, para Imagen. Ernesto Méndez. Hasta aquí la información de nuestro Planeta de Cristal. Regresamos contigo. Finales de junio, ya escuchó, es el día cero, la hora cero. A partir de ese momento, si no se registran lluvias y si seguimos desperdiciando el agua, así nos va a ir, ya no habrá líquido vital. Y tras el feminicidio de Melanie, quien fue encontrada muerta el pasado sábado en un hotel cerca de Xonacatlán, en el Estado de México, colectivos feministas marcharon para exigir justicia en este caso, no solo por ella, también por su abuelita, quien se convirtió en una víctima colateral, ya se lo adelantaba, y es que cuando se enteró de la muerte de su nieta, falleció debido a un paro cardíaco. Sus vecinos se unieron a la protesta. Ella estudiaba y trabajaba. Conocemos muy bien a su familia, a mi esposo sobre todo, vecinos. De verdad que ahorita es una impotencia, un enojo, una tristeza por lo que su familia en un santiamén. Por lo que están pasando, de verdad. Supimos primero de la abuelita, nos enteramos que había sido a causa de un infarto que le ocasionó la noticia de Melanie. Mire, en esta misma manifestación exigieron localizar a Dafne Laida, una joven de 17 años que desapareció el pasado 9 de febrero en la localidad de Santa María Solotepec. Además, otros contingentes pidieron justicia por el homicidio de Óscar Fernando, que ocurrió a inicios de este mes. Finalmente solicitaron a las autoridades instalar cámaras de seguridad en la zona y capacitar a policías para combatir la violencia. Y antes de ir a una pausa comercial, yo me quiero enlazar con mi querida Brenda Salas. ¿Dónde andas? Porque hoy seguimos hablando del tema de la semana, el sedentarismo. ¿Qué ejercicio vas a hacer ahora o qué nos vas a poner a hacer? Nada, Cristal, estoy en un centro de salud en San Ángel donde hemos visto que han llegado personas adultas mayores a hacer sus chequeos de rutina porque ya presentan enfermedades crónico-degenerativas. En un momento más te estaré contando la causa de estas enfermedades. Es que el sedentarismo pues ya nos alcanzó a todos, ¿no? Ahora con la pandemia la verdad es que muchos pues como que hicimos concha, hay que decirlo, y dijimos no, pues nos tenemos que quedar en casa. Algunos otros sí elaboraron algunas rutinas para hacerlas ahí en el hogar, pero otros de plano no, le flojeamos y estas son las consecuencias, ¿no? Las enfermedades que trae el sedentarismo. Así es, enfermedades del corazón, diabetes, incluso algunos tipos de cánceres son consecuencia de la falta de hacer ejercicio. Sí, Cristal. la falta de movimiento, hay que activarnos. Gracias, Bren. Regreso contigo. Hemos estado platicando esta semana del sedentarismo y como le decía, cada vez son menos las personas que hacemos. Hay que reconocerlo, autocrítica, por favor. Una actividad física nos falta, ¿no? Movernos. ¿Qué peligros tiene esto para nuestra salud? Brenda Salas nos tiene esta información. Voy contigo, Brenda. ¿Qué tal, Cristal? Como lo mencionábamos antes del corte, justamente el sedentarismo está ocasionando enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, enfermedades del corazón o incluso algunos tipos de cáncer. Es importante invertir en nuestra salud, no solamente en estos aspectos, haciendo ejercicio, sino también en la salud mental, en la salud nutricional, incluso quizás sea un gasto un poquito elevado al inicio, pero bueno, al final esto será rutina y esto impedirá que más adelante tengamos que hacer gastos más fuertes con tratamientos más costosos, Cristal. Vamos a ver qué es lo que nos comentan especialistas en esta segunda cápsula. Durante el primer semestre de 2023, las enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, seguido por diabetes y tumores malignos. Las dos primeras causas se relacionan con los hábitos de movilidad, práctica deportiva y alimentación. ¿Por qué consideras que es importante ejercitarse? Estoy estudiando enfermería, entonces nos damos cuenta que llevar una vida sedentaria es un factor de riesgo, ya sea para hipertensión, diabetes. En 2020, el porcentaje de población activa físicamente disminuyó. La causa se atribuye al inicio del confinamiento por la pandemia.
Los 2 años siguientes, aquellos que habían dejado de ejercitarse retomaron alguna actividad, pero en 2023 la cifra nuevamente cayó. No estoy tan apegada a una rutina como tal. Y hacer lo mismo durante un buen tiempo es como, se me resulta aburrido. El sedentarismo y los malos hábitos de alimentación ocasionan un incremento de peso corporal. Desgraciadamente en México tenemos el 75% de la población con sobrepeso u obesidad y en los niños es el 38%. Estamos hablando de que 3 de cada 4 adultos tiene sobrepeso u obesidad. Especialistas en medicina de la actividad física promueven estilos de vida saludables. Realizar un ejercicio que se adecue a nuestras habilidades, posibilidades y gustos. Hidratación suficiente, respetar horarios de descanso, cuidado de salud mental y mantener una alimentación balanceada. Ya después se te hace hábito, no tienes que estarlos consultando obviamente cada mes, pero ya agarraste un hábito el cual te va a mejorar por toda la vida. Bien, Cristal, pues como lo mencionan los especialistas, hay que invertir desde ahora y también hacer ejercicio desde pequeñitos para comenzar a adaptarnos o a adoptar estos hábitos de hacer ejercicio y tener movimiento de acuerdo justamente a nuestras posibilidades. Claro, y mañana vamos poco veremos a poco, ¿no? qué ejercicios podemos hacer. Sí, vamos poco a poco porque como buenos mexicanos no vamos en 30 años al gimnasio y de repente queremos llegar con una rutina súper pesada. Entonces, no, hay que ir poco a poco. Gracias, Brenda. Saludos, Cristal. Igual para nosotros. ¿Y qué tan sabrosa se pondrá hoy la información en De Primera Mano? Hermano, Lalo Carrillo, ¿cómo estás? Yo también. Muy bien, pero oye, tenemos buena información exclusiva e internacional porque mira, inaudito al parecer. No es porque son aliados de la comunidad, ni siquiera porque creen en la diversidad, y es que la nueva organización de Miss Universo va a utilizar la inclusión para su propio beneficio. Sí, hermana, así como lo van a revelar estos videos exclusivos que llegaron a la redacción de Primera Mano y tenemos todos los detalles, ya los vi, están de apaga la vela y corre porque está fuerte. Nos quedamos 4:30, entonces tenemos algo, venga. The contestant, very big size. So what you do with 32, 33 contestants or the candidates in the reality show, we make them all diversify. Reunión privada hablando de la estrategia y con nosotros la van a conocer. Muy bien, pues nos quedamos 4:30. Gracias. Órale, hermana, te amo. Gracias, yo también a ti. Vamos por lo pronto a Guerrero. Mire, ya liberaron la avenida Cuauhtémoc, le platico, estaba bloqueada por vecinos ahí en Acapulco. Autoridades informaron que despejaron la zona con ayuda de la Guardia Nacional. Esto porque pudieron negociar con los manifestantes que se encontraban ahí a la altura del Parque Papagayo y que pedían ser integrados al censo de damnificados del huracán Otis. Y antes de irnos, aquí le hemos dado seguimiento a la situación que atraviesa la elefanta Annie, así como platicamos de Benito, la jirafa, ¿se acuerda? También de Annie es este caso, Eli, la otra elefanta que tenemos pendiente también ese seguimiento, pero en este caso, Annie, pues ya la Profepa la tiene, llegó al zoológico de León, Guanajuato, incluso estará ahí por un tiempo antes de que se liberen los permisos para que pueda ser trasladada a un santuario de elefantes en Florida, Estados Unidos. Muy buena noticia, por supuesto, y con esta nos despedimos. Gracias, buen provecho.